¿Cuáles son los principales riesgos del azúcar en primer lugar y por qué deben ser conscientes de ello antes de averiguar cómo controlarlo? Bueno, permíteme volver al concepto de tu deseo de azúcar. Tú eres como, mejor dicho, como más de 7.000 millones de personas. Es decir, nuestro deseo de azúcar es lo que nos permite sobrevivir. Estamos profundamente programados, no se aprende. No es una aplicación que instalamos en el camino. Vino con la computadora que compraste. Estaba incorporado en el disco duro que buscaremos lo dulce. ¿Por qué? Porque el dulce nos dice que un alimento es seguro. Nos dice que está maduro, lo que significa que tiene más nutrientes. Es bueno para la fruta porque es cuando las semillas de esa fruta necesitan ser dispersadas. Por lo tanto, todo funciona en conjunto. Pero también nos dice que el invierno se acerca. Por lo tanto, le dice a nuestro cuerpo que cambie el metabolismo y comienza a producir y almacenar grasa. Y resulta que la señal de peligro es que el invierno se acerca. La señal que le dice a tu cuerpo para hacer que eso suceda implica el ácido úrico. Y esto es algo que le sucedió a nuestros ancestros alrededor de 14 a 17 millones de años cuando la Tierra se enfrió. Ciertos primates que desarrollaron mutaciones en los genes que se ocupan de una enzima llamada uricasa que descompone el ácido úrico, desarrollaron mutaciones que desactivaron esa enzima, por lo que no podían descomponer el ácido úrico. Por lo tanto, los niveles de ácido úrico se elevaron y sobrevivieron. No es que engordaran, sino que almacenaban un poco más de grasa, así que podían sobrevivir mientras que el otro primate podría no hacerlo. De esa manera se transmitirían los genes. Y eso llegó hasta nosotros. Es por eso que creamos grasa cuando estamos expuestos, por ejemplo, a la fructuosa. Era un poderoso mecanismo de supervivencia y lo llevamos hoy en día. El problema es que ahora la fructuosa está en todas partes, en todos los alimentos que comemos, por lo que estamos sufriendo de este desajuste ambiental evolutivo. Quiero decir, esa es la premisa del movimiento paleo. Vamos a tratar de emular un entorno que nuestros antepasados paleolíticos debieron haber experimentado. En términos de estilo de vida, el ejercicio, la actividad y ciertamente la comida y el sueño. Por lo tanto, no es que el gen sea necesariamente malo. Es el contexto actual el que bombardea esa vía genética con la señal que dice más vale que engordes y que lo hagas rápido porque se acerca el invierno y tienes que estar preparado. Tienes que poner algo de grasa. Necesitas elevar tu nivel de azúcar en la sangre para darle energía a tu cerebro, porque no va a haber comida. Necesitas tu cerebro para poder buscar y encontrar algo de comida. Ese es nuestro as en la manga. Es nuestra mejor carta. Entonces, es por eso que hay todo este entusiasmo sobre la relación entre la fructuosa, el metabolito que es el ácido úrico, haciendo más azúcar, haciendo más grasa, y realmente esto juega un papel importante en nuestro caos metabólico. ¿Y cuánto afecta el azúcar al cerebro? Bueno, el cerebro funciona con una forma de azúcar llamada glucosa e incluso hay algunos indicios de que el cerebro puede metabolizar una pequeña cantidad de fructosa. Realmente son datos algo recientes. Pero el cerebro no tolera ningún grado significativo de alteración de nuestro metabolismo, entonces es lo que yo llamo caos metabólico porque esta alteración de nuestro metabolismo establece el escenario para la inflamación. Y esa es la piedra angular del deterioro cerebral. El Alzheimer es una enfermedad inflamatoria como la enfermedad de las arterias coronarias, la diabetes tipo 2, la obesidad. Estas son condiciones inflamatorias. Entonces, el Alzheimer es en gran medida el cerebro en llamas. ¿Qué es lo que significa la palabra inflamar, la inflamación? Estar en llamas. Así que tenemos que hacer todo lo posible para intervenir y apagar el fuego. Y para prevenirlo también. Sí, y para... Por lo tanto, no llega allí. Ha habido casos, para no salirnos del tema, Estamos pero en ha lo habido profundo del casos bosque, de estamos personas bien. ¿Ha habido casos de personas que han tenido Alzheimer y lo han revertido? ¿Ya es posible Sí. eso? ¿De verdad? Hay libros escritos sobre ello. De hecho, escribí el prólogo de un libro del Dr. Dale Bredesen, que está aquí en Los Ángeles, en la UCLA. Y él lo ha revertido en más de un centenar de pacientes que han... Vamos. Oh, ¿Etapa absolutamente. temprana o cómo...? ¿Temprana o moderada? Sí. Wow. Sí, ha conseguido que la gente vuelva a trabajar. Así que vivimos en el mundo de la medicina occidental de la monoterapia. Y vamos a crear una píldora mágica para usted que le quitará la diabetes, por ejemplo. Yo estaba dando una charla en Nueva Jersey a 500 médicos convencionales
No sé por qué me eligieron a mí, pero pregunté, ¿cómo se trata la diabetes? Y la gente levantaba la mano y decía, oh, yo uso tal o cual medicamento, uso esto o aquello. Y entonces dije, bueno, ¿qué pasa cuando dejas de usar esa medicación? Y dijeron, es 1 o 2 días, los azúcares en la sangre suben. Así que hice la pregunta, ¿realmente trataron la diabetes? Y entonces presenté datos de una doctora, Sarah Hallberg, donde el uso de una dieta cetogénica restablece la sensibilidad a la insulina y la gente no necesita medicación. Investigación publicada, ese es el tratamiento. Así que, de nuevo, no estamos tratando la diabetes con el medicamento y no tenemos un medicamento para el Alzheimer, no existe, ojalá existiera. Sabemos lo que pasó con este fármaco Adulhem, que salió en febrero del año pasado y finalmente la corriente principal de la neurología dijo, ¿sabes qué? Esto no está funcionando y desafía la noción de que esta acumulación de beta-amiloide es la causa del Alzheimer. Volviendo al Dr. Bredensen, él ha identificado 36 entradas diferentes que pueden afectar al cerebro de diferentes maneras e identifica en cada paciente. ¿Qué es lo que se interrumpe? Es la energía del cerebro, es decir, la incapacidad del cerebro para utilizar la glucosa como combustible. ¿Es la inflamación? ¿Es tóxico? ¿Es una infección? ¿Es un traumatismo previo? ¿Qué está pasando en el cerebro? Vamos a trabajar en eso. En lugar de una píldora de talla única para todos, vas a tomar esta. Y he aquí que vas a mejorar. Así que es un cambio de paradigma y yo estaba en la introducción de su libro o el prólogo, dije, esto es como lavarse las manos antes de atender un parto. Es así de importante. ¿Cuáles dirías, basándote en toda la investigación que has realizado y también con estos otros médicos con los que has trabajado, cuáles serían las 3 o 4 o 5 cosas claves a eliminar o hacer para prevenir el Alzheimer o para empezar a revertirlo en las primeras etapas? De nuevo, creo que lo más importante es darse cuenta de que empieza mucho antes de lo que se piensa. ¿Qué tan temprano? 30 años de los síntomas clínicos, por lo menos. Eso es lo que nos dice nuestra revisión paritaria de los estudios, y te diré por qué. Porque un estudio que apareció en una revista Neurology creó lo que se llama puntuación compuesta de inflamación. Y observaron a las personas, hicieron análisis de sangre y crearon un marcador de su nivel de inflamación. Y luego volvieron y los evaluaron 28 años después. Y correlacionaron perfectamente quién tenía Alzheimer con el nivel de inflamación que tenían 28 años antes. Oh, Dios mío. Ahora hemos visto lo mismo con la circunferencia de la cintura. 3 décadas. Hemos visto lo mismo con los escáneres cerebrales que revisan la utilización de la glucosa. Son predictivos mucho antes de que la gente empezara a olvidar el nombre de sus nietos. Así que el punto es, ¿cuándo comienza? ¿Comienza a los 30? Yo diría que comienza mucho antes, que cuando vemos a los adolescentes ahora que son diabéticos, que son obesos o con un sobrepeso significativo, cuando vemos a los adolescentes en la secundaria que experimentan un traumatismo craneal por deportes de contacto, esos son problemas serios. Sabemos que la inflamación, el punto de partida de la inflamación hasta cierto punto se determina incluso antes de que el niño nazca, basándose en las bacterias intestinales de la madre. Y sabemos que, por ejemplo, la forma en que nace un niño, el parto vaginal frente al parto por cesárea, desempeña un papel enorme en la determinación del nivel de inflamación de ese niño. La función inmunitaria, el riesgo de autoinmunidad e incluso el riesgo de obesidad más adelante en la vida. ¿Basado en cómo nacen? ¿Cómo nacen? Si un niño nace por cesárea, no pasa por el canal de parto vaginal, no recibe esas bacterias que están ahí para ungir a ese niño. Pasar por el canal de parto pone bacterias en la boca, la nariz, los ojos, en todo el cuerpo del niño. Esas entonces son las semillas que crean el microbioma para ese ser vivo. A diferencia de la recogida de bacterias en la sala de operaciones porque la madre tuvo una cesárea. Hay un momento y un lugar para una cesárea, pero 1/3 de los nacimientos estadounidenses son por cesárea ahora mismo. Correcto. Así que estás diciendo que hay una complicación externa, tenemos que hacer una cesárea. Ahí es cuando tú dices, hey, sí, queremos que todos estén a salvo. El cordón umbilical se envuelve alrededor del cuello del niño, sea lo que sea, pero por comodidad o por no querer o lo que sea. No lidiar con cierta cantidad de dolor o lo que sea, sí. Y creo que la narrativa que se da a la madre y el padre es, ustedes pueden dar a luz o vamos a hacer una cesárea, digamos el jueves a las 11 a.m. ¿Qué les parece eso para su horario? Sí.
Convivencia. Sí, ¿y qué tan grande será mi cicatriz? Bueno, tenemos que discutir que el parto por cesárea tiene implicaciones de por vida para su hijo. Aumenta significativamente el riesgo de enfermedades autoinmunes como la diabetes tipo 1, el autismo, la enfermedad celíaca. Todo aumenta en los niños nacidos ¿En en la serio? cesárea y eso está en estudios publicados. Hay una manera de, digamos, hubo una complicación externa e iba a haber un problema si no se hacía una cesárea. Por cualquier razón, ¿hay una manera de pasarle esas bacterias al bebé? ¿Eso ayudaría? ¿Cómo lo harías? Te estoy preguntando, no lo sé. ¿Hay una manera de hacerlo? ¿Hay una manera de...? No tengo ni idea. De hecho, es una pregunta maravillosa. Me gusta lo que estás pensando. Si fueras un investigador clínico, te dormirías esta noche pensando, ¿qué podríamos hacer? El niño debería recibir esta serie de bacterias al pasar por el canal del parto, pero se lo están salteando. ¿Qué podemos hacer? Tal vez lo harían, sí, no lo sé. Adelante. Estaba pensando, bueno, vamos a inyectarles algo. Cerca. Así que esto es lo que la investigación de la Universidad de Nueva York ha analizado. Es tomar un hisopo de algodón, limpiar el canal vaginal y luego cuando el bebé nace cubrir su cara con él. Y eso ya se está haciendo. ¿Funciona? Está en las primeras etapas. La gente quiere llevarlo a cabo durante unos años y ver qué pasa, pero eso es exactamente lo que está pasando. Correcto, sí, se frota alrededor y se pone en todo el cuerpo. Ponle un poco Así en la es. boca. Exactamente, a ver definitivamente si en funciona, la boca, supongo. en la nariz y en los ojos. Y la razón por la que están haciendo esto es porque las bacterias intestinales y de hecho el microbioma en todo el cuerpo, no solo en el intestino, es realmente central. Tenemos esta relación con estos billones de bacterias que están involucrados en nuestro estado de ánimo, en nuestra función inmune, en nuestro punto de inflamación de nuestros cuerpos. Es realmente muy profundo cuando nos humillamos y reconocemos que nuestro proceso de pensamiento diario está altamente influenciado por las bacterias intestinales. Las bacterias que viven dentro de nosotros, que el conjunto de bacterias que vive dentro de nosotros cambian nuestra expresión genética minuto a minuto. Están cambiando nuestro código de vida, están alterando qué partes de nuestros genes se activan y cuáles se desactivan para satisfacer sus necesidades. Y a su vez, crean un entorno para que estemos más sanos o no, dependiendo de cómo las tratemos. Cuando bombardemos nuestras bacterias intestinales con medicamentos innecesarios, con el consumo de los alimentos que las desestabilizan, no son capaces de hacer su trabajo. Nuestros intestinos se vuelven permeables, aumentamos la inflamación y eso es, como hemos hablado, lo que no queremos hacer. Les das a tus bacterias intestinales lo que quieren y necesitan. Ellas, a su vez, le dirán al sistema inmunológico, ¡hey, lo tenemos! Relájate y disfruta. Lo otro es que cada ser humano que veo inicialmente con intestino permeable o enfermedad autoinmune tiene un nivel bajo de vitamina D.